favor acompáñenme a Ageo, si encuentran ahí en los profetas menores, poco antes del Nuevo Testamento. El profeta Ageo, capítulo 1, 4 o 5 versículos, pero en realidad quiero detenerme en el último, pero para que entiendan, les cuento solamente que era un momento donde Israel tenía que reconstruir el templo y el pueblo no lo había entendido bien, estaba muy metido en sus cosas, y Dios levanta al profeta Ageo para exhortarlo. ¿Qué quiere decir exhortarlo? Para reprenderlo, corregirlo al pueblo y marcarle ese pecado. Y yo necesito leer esta exhortación, esta corrección profética para llegar al versículo final donde me quiero detener. Amén. Se las leo. La palabra del profeta dice así, en Ageo 1:7. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Y yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. ¿Quién dice amén a eso? Ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Eso es lo que el profeta Ageo le está diciendo al pueblo de Israel. Amén. Afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Y yo hice venir una sequía sobre los campos, las montañas, y sobre el grano y el vino nuevo, y sobre el aceite de oliva y el fruto de la tierra, y sobre los animales, las personas, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, versículo 12, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo, escuchen eso, sintió temor en la presencia del Señor. Amén. El pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Yo quiero que esa palabra llegue a tu corazón porque es la rema. Esta palabra que confrontó al pueblo de Israel en su pecado, este era el pecado de este pueblo en ese momento, cuando Dios estaba marcando el tiempo de reconstruir el templo, ellos estaban cada uno en su cosa. Esa es la realidad. Y Ageo los confronta, le dice: ¿saben por qué tienen sequía? ¿Saben por qué no cosechan poco en vez de mucho? ¿Saben por qué? Porque cada uno se dedica a sus cosas en vez de dedicarse a la reconstrucción del templo, que era lo que ellos estaban viviendo. Pero dice, lo bueno de esta palabra es el versículo 12. Tanto Zorobabel, que era el gobernador, como Josué, que era el sacerdote, y todo el pueblo, todos, digan todos, dice, obedecieron al Señor, o sea, reaccionaron a esa palabra. Vamos a separarlo en 3 partes. Número 1, obedecieron. Número 2, recibieron esas palabras, las acataron, dijeron: esto es del Señor, esto no es una idea de Ageo, es el Señor que nos está mostrando, es verdad. No nos dimos cuenta, estábamos metidos en nuestras cosas en vez de estar en la reconstrucción del templo. Reconocieron su error, corrigieron esos errores, y cierra el pasaje diciendo que el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Yo no sé cuánto hace que no vives esto último, si has tenido esta experiencia. Luego de que el profeta le confrontó, no solo recibieron la palabra, la obedecieron, sino que volvió, si me permiten, yo quiero verlo de esta manera, recuperaron el temor al Señor. Que es, ahí en la ofrenda la pastora nos habló algo que fue un anticipo de lo que es el mensaje hoy. Yo quiero hablarles hoy del temor en su presencia. Quiero hablarles esta realidad a la luz de la palabra que me impactó mucho. Según este versículo, me quedé pensando y dije: Señor, ¿qué fue lo que le pasó al pueblo? Que no solamente se arrepintieron, obedecieron, tomaron la palabra, sino que cierra diciendo: sintieron temor en la presencia del Señor. Y ese temor, del cual hoy le venimos hablando, aún en lo que compartió la pastora en la ofrenda, no está hablando de tener miedo a Dios, un miedo paralizante, un miedo enfermizo. No vine a hablarles de eso. Sino que este pasaje relata que lo que ellos sintieron es el original en hebreo yaré, con Y, o yaré, que se traduce principalmente, sí, como un temor reverencial, como lo que nosotros le llamamos respeto a alguien muy importante. Lo que genera es una sumisión a la autoridad y un aborrecimiento del mal. Por eso me interesa. Este temor reverente hace que rechacemos el pecado, que fue lo que le pasó al pueblo. Dijeron: no, esto no más.
no más. Se recupera esa convicción de pecado y ese arrepentimiento genuino cuando el temor de Dios se recupera en el corazón. Amén. Eso es lo que le pasó a este pueblo. Ahora, uno podría verlo de forma general y decir, bueno, fue un evento. O ir a la palabra, por ejemplo, Deuteronomio, les muestro algo que me sorprendió. Deuteronomio 10, ahí lo tenemos en pantalla. Versículo 20 dice, a Jehová tu Dios temerás, dice la Escritura. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Amén. La misma Escritura, la ley, la base de la ley hebrea, tenía como fundamento que Israel siempre pueda cumplir este mandamiento. Al Señor tu Dios temerás. Vuelvo a decirle lo mismo, es un temor que me va a orientar, es un temor que me va a encaminar en los planes del Señor. Puedo decirlo de otra manera, ese temor a Dios hará que no estés en cualquier pavada. Ese temor a Dios te va a centrar en el camino que Dios tiene para tu vida y el que necesitas transitar en este tiempo. Pero qué bueno entenderlo como un mandamiento. A Jehová tu Dios temerás. A Jehová tu Dios temerás. Está hablando de tener una reverencia a Él. Más allá, yo los entiendo. Quizás cuando uno toca estos temas dice, pero a mí me enseñaron que el Espíritu Santo es mi amigo. A mí me enseñaron que Jesús camina conmigo todos los días. ¿Cómo puedo tenerle temor a alguien que es tan cercano? Pero una cosa no quita la otra, ¿me entienden? Estoy tratando a través de la palabra que veamos primero qué es lo que Dios quiere. O sea, su gloria y su poder buscan de alguna forma generar en nosotros un temor sano, si se quiere decir de alguna manera. Un temor que nos hace bien, un temor que perdimos. Yo siempre digo que hay algo, sin adelantarme mucho, pero hay algo que es muy de esta época. En realidad no le tenemos miedo a nada, en el mal sentido. No tenemos ese respeto y reverencia por nadie a veces en esta sociedad. No digo entre nosotros, pero como sociedad. ¿Por qué tengo que hacerle caso a alguien si somos todos iguales? Así se dice, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerle caso a la maestra si yo puedo pedirle a mi mamá que hable con la directora y la hacen echar? ¿No? Cosas así. Cuando por ahí hace 30, 40 años la maestra te llegaba a retar y salían llorando los chicos de terror que le tenían. Y más atrás la maestra usaba un palito. Y no era para acariciarlo, ¿o no? ¿Cómo cambió todo, no? Entonces vivimos en una sociedad donde la reverencia o el respeto a la autoridad, por ejemplo, casi ya no existe. Ya no se habla del señor presidente, señor intendente, no, es en este caso Javier, ¿no? Como llevándolo todo a un mismo nivel. Somos todos iguales. Eso es lo que habla esta sociedad. No necesito estar sometido a alguien, no necesito respetar autoridades porque somos todos iguales. El problema es que la Biblia tiene otro mensaje. La Biblia sí habla de que nuestro Dios es alguien al quien podemos reverenciar porque es máxima autoridad. Es glorioso, es poderoso. Amén. Y Él es autoridad total. Y eso no quita que sea un Dios cercano, que va a conocerme y que me va a consolar en mi angustia. Pero no por eso voy a perder la reverencia que Él merece. Y eso va a cambiar mi manera de acercarme a Él. Va a cambiar mi oración, va a cambiar mis pretensiones, para no olvidar que aunque es mi amigo, es Dios todopoderoso. Yo siempre les cuento una experiencia que tuve hace muchos años, donde el Señor tuvo que visitarme porque estaba con los caminos medio torcidos, hace muchos años atrás. Y Él envió como un ángel que entró a mi habitación. Yo me acuerdo en ese sueño, fue un sueño, que Él entraba a mi habitación y me comenzaba a zamarrear desde los hombros. Y como haciéndome reaccionar. Y yo sentí dos cosas ese día, muy fuertes. El amor de Dios que me inundaba, precioso, como que me amaba. Por eso me zamarreaba, pero tuve temor. Él fue lo otro que vino con ese ángel. La gloria del Señor tiene esas dos evidencias tan fuertes. Sentís que te ama profundamente y que te llena el corazón, pero esa gloria también tiene la posibilidad de matarnos en un segundo. Por eso la palabra dice, no verá el hombre mi rostro y vivirá. Porque es gloria eterna, es gloria que puede aplastar al hombre de lo pesada que es. ¿Me van entendiendo? Y recordar que nuestro Dios es glorioso nos hace recordar que debemos acercarnos a Él, como dice Deuteronomio, con temor reverente, sabiendo que Él es Dios y nosotros somos solo una creación. Hijos de Él, pero creados por el Dios Todopoderoso. Amén. Miren, cuando uno va a la Biblia encuentra muchas expresiones. Por ejemplo, en Éxodo, cuando Israel fue liberado de Egipto, recuerdan que se abrió el Mar Rojo y los egipcios murieron. Miren qué curioso.
Dice en Éxodo 14, al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, dice, temieron al Señor. Temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. ¿Por qué a veces Dios tiene que mostrar su poder como lo hizo con Israel? Porque está buscando un pueblo que no solo le crea, como leímos ahí, sino que pueda temer en su presencia. Y ahora me van a ir entendiendo por qué y para qué hay que temer en su presencia. No estoy hablándoles que sean miedosos, sino entender quién es el que camina con nosotros. Y cuál es la reverencia que Él merece. Eso va a cambiar tu corazón. Ya no te vas a acercar a Dios, como suelo a veces hablar en mi familia. Digo, el problema que tenemos es que a Dios lo humanizamos. Al hacerlo tan cercano, estoy con Él y Él está conmigo. Amén. Es hermoso, esa es nuestra comunión con Él. Pero Él no es hombre. Es una persona, pero no es hombre. No está a mi altura, está mucho más alto. ¿Cuánto me van entendiendo? Yo ni siquiera tendría derecho a acercarme a Él y hacerle una petición, pero Él me abre la puerta para que se la hagamos. Que Él permita que nos acerquemos a Él, que Él permita que lo podamos buscar cara a cara, como quizás en otro tiempo no se pudo. Es un privilegio que tenemos, pero eso no quita que Él es Dios glorioso y merece temor reverente. Cuando Él se manifiesta a Moisés, ¿recuerdan en la zarza lo que cantábamos recién? ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? Vio una zarza que ardía, se sintió atraído, fue hasta la zarza y cuando se da cuenta que es la gloria del Señor y se manifiesta la voz del Señor, Él cae a los pies ahí, rendido, humillado, sintiendo que moría. Y el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque estás en tierra santa. Esa es su gloria, su presencia, la que quiero que hoy recuerdes en este servicio. Amén. Y eso provoca temor. Y el temor de Dios es sano. Digan conmigo, es sano. La iglesia necesita recuperar el temor del Señor. Una de las maneras donde la iglesia recupera el temor es cuando vemos su poder. Le leí recién que cuando Israel vio semejante milagro, el mar abrirse, pasaron, y el mar cerrarse, y ver, dice el versículo anterior que les leí, ponelo de vuelta, hijo, dice que vieron, en el 30 del capítulo 14 de Éxodo, vieron los cuerpos de los egipcios tendidos a la orilla del mar, miles o cientos de soldados muertos, ahogados, en un segundo, porque Dios peleó con ellos. ¿Qué dice? Que el pueblo cuando vio eso sintió temor del Señor. Cuando Dios manifiesta sus milagros, cuando Dios sana a alguien, esto lo he visto, cuando Dios sana a alguien, lo primero que siente la persona es temor de Dios. Se da cuenta que no es un juego, se da cuenta que Dios es real y que Él tiene un poder sobrenatural que está obrando en nuestras vidas. Amén. Esa es la gloria que Él quiere revelarte para que recuerdes y recuperes ese temor en su presencia. Yo voy a mostrarte otro ejemplo para que me entiendas mejor. Cuando Abraham fue probado, digan fue probado. Eso es Génesis 22, él tenía las promesas, pero fue probado. ¿Se acuerdan lo que Dios le pidió? Que suba a un monte y que le sacrifique a su hijo. Creo que ninguno aquí, ¿no? Podría, yo no podría. Pero Dios se lo pidió a Abraham. Vas a ir a ese monte y me vas a dar tu hijo. Y la Biblia nos cuenta que él fue. Él fue en fe, pero fue. Y colocó a su hijo en el altar, preparó allí la leña, el fuego. Seguramente ató a su hijo en esa leña. Y la Escritura dice que levantó la mano con el cuchillo para sacrificarlo. Y si leemos Hebreos, prácticamente ya lo hizo. En esa acción de levantar la mano le estaba mostrando a Dios que estaba dispuesto a matarlo. Y se escuchó una voz del cielo que le gritó y le dijo el ángel de Jehová allí en Génesis 22. Le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, detente. Cuando él dijo, heme aquí, el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios. ¿Qué estaba queriendo ver el Señor? Quería ver si ese Abraham que había mostrado fidelidad realmente era un hombre que temía a Dios. Sabemos que lo que resalta la historia en Abraham es la fe, pero este pasaje dice que el ángel le dijo, yo ahora sé que tú temes a Dios. Quiero decirte, ¿sabes por qué a veces Dios te prueba? Quieres saber si le temes a Dios realmente, si Él está primero. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Tuvo que probarlo. Pero ¿qué estaba queriendo ver el Señor en Abraham? Entiéndame bien esta noche. ¿Este realmente es un hombre que me teme? Porque ese temor, si lo ampliamos al concepto, habla de un hombre que lo tiene primero a Dios. Ese temor está buscando formar en tu vida lo que hablaba la pastora del diezmo. Es decir, Señor, esto no lo logré yo, esto me lo diste tú.
Es reconocerlo a Él primero, es reconocerlo, es ponerlo a Él por encima de todo. Y eso es lo que Dios le estaba probando a Abraham. ¿Saben qué pasa? Abraham había anhelado mucho ese hijo, pero mucho. ¿Y por qué no creer de que ese hijo ya estaba en un lugar? Ustedes vieron cuando un matrimonio no puede tener hijos, después de muchos años lo logra. Sucede que es casi adorado ese hijo. No siempre, pero a veces pasa. Y eso le pasó a Abraham tal vez. Y el Señor dijo, quiero que me des tu hijo. El que yo te di, quiero que me lo des. Y fue probado. Y Abraham pudo demostrar, Señor, yo te temo. Temo en tu presencia, temo en tu presencia. Ese hijo es tuyo. Levantó el cuchillo y en forma figurada ese hijo fue entregado para el Señor. ¿Qué está buscando el Señor? Hombres y mujeres que le teman de verdad, que tiemblen en su presencia, y más allá del acto de temblar o sentir temor, es lo que representa ese temor. ¿Qué es Dios para mi vida? ¿Es un bombero? ¿Es un consejero? ¿Es un consolador? Tal vez algunas de estas cualidades son parte de Él, amén. Pero yo pueda tener temor en su presencia. No se trata de mí, de Él. De Él, te saca del eje para que Él esté en el centro. Ahora, así como te mostré un corazón temeroso del Señor, que demostró que Dios está primero, te voy a mostrar qué pasa cuando un hombre no tiene temor de Dios. Te quiero mostrar qué pasa cuando un hombre no tiene temor de Dios. Esto dice el Salmo 36. A los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción no pueden ver los perversos que son en realidad. Lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Se quedan despiertos por la noche tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas y no hacen ningún intento de alejarse del mal. ¿Saben a quién le pasa esto? Al que perdió el temor de Dios. Le da lo mismo. Por eso es tan importante esta noche que se te revele la palabra y entiendas qué importante para nuestra vida en santidad tener prioridad el temor de Dios, hermanos. El temor de Dios te cuida. El temor de Dios hace que le digas que no a la tentación. ¿Por qué? Porque temes a Dios. No a lo que Él te puede hacer, sino que tienes un respeto hacia Él, una reverencia. Me viene a la mente, ¿se acuerdan cuando esos amigos allí en Babilonia les obligaban a arrodillarse? ¿Se acuerdan esa historia en el libro de Daniel que se tenían que arrodillar y adorar la estatua? Y los obligaban, pero ellos dijeron, aunque usted nos mate y nos mande al horno de fuego, nosotros no nos vamos a arrodillar. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. No podemos hacer lo que Él nos dijo que no hagamos. Aunque nos maten, no lo vamos a hacer. ¿Qué es eso? Eso es temor a Dios. Es temor a Dios y es lo que se ha perdido muchas veces. Hacemos las cosas porque nos conviene. Hacemos las cosas porque nos piden que la hagamos. Pero ¿sabes cuál debería ser el motor? Yo tengo temor de Dios, no puedo fallarle a Él. Él nunca me falló. Tengo temor de Dios, por eso necesito buscarlo, porque sin Él no puedo vivir. Es temor de Dios, temor en su presencia, en el buen sentido. Yo sé que la palabra temor hoy no suena mal en nuestro idioma. Y yo soy un enemigo del temor, no me gusta el miedo. Es una de las cosas que más usa Satanás para trabar nuestra vida espiritual. Pero en el sentido positivo, tener temor en su presencia. Tener temor en su presencia nos baja el ego, nos quita el orgullo, nos hace dependientes de Él. Eso es un hombre temeroso de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba crucificado? Que había uno a su izquierda y uno a su derecha, ¿recuerdan? Dice allí Lucas capítulo 23 que uno de los que estaban ahí, de los criminales colgados junto a Él, se burló. Otra versión dice lo insultaban. Miren esto, lo insultaba a Jesús. Estando crucificado, lo insultaba. Así que eres el Mesías, le decía, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y si se fijan un poquito más adelante, versículo 42 dice, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo la diferencia entre un crucificado y el otro? Los dos eran criminales, los dos habían cometido pecado, habían hecho un daño a algún prójimo y los dos merecían esa crucifixión. Pero hubo uno que no tenía temor de Dios. Y aún estando en la misma muerte, le estaba injuriando al Señor.
no tenía reverencia por quién era el que estaba ahí en el medio, que era el Hijo de Dios, el Mesías. El otro tuvo temor de Dios. Digan conmigo, tuvo temor de Dios en su presencia. Ese temor de Dios te puede salvar. Este hombre que tuvo temor de Dios estaba crucificado, pero ¿saben? Ese hombre entró con el Señor al paraíso. Ese hombre, porque tuvo temor, claro, creyó en el Mesías, por supuesto, la fe lo salvó, pero esa fe se tradujo en su temor de Dios. Si hay algo que le recrime al otro crucificado, es cómo puede ser que estando a punto de morir no tienes temor de Dios. Y eso es lo que vemos a veces cuando hay alguien que se está muriendo. Y ahí es tan distinta la reacción. Hay gente que por ahí clama y se reconcilia con Dios, y otros que se están muriendo. Se están muriendo y no pueden tener temor de Dios. Por eso no son salvados. Vuelvo a decirte, el temor de Dios te salva. El temor de Dios te va a cuidar de que no te equivoques, de que no te ensoberbezcas, de que no te la creas. Como iglesia necesitamos temor de Dios. Temor de Dios venga esta noche sobre nuestras vidas. El temor de Dios te hace un mejor servidor. ¿Por qué no lo haces porque el pastor te está volviendo loco? Lo haces porque tiemblas en su presencia y no le quieres fallar a Él. No vienes temprano a la reunión porque el pastor te dice vengan un rato antes. Vienes temprano porque tiemblas en su presencia. Él te salvó y no le quiere fallar a Él ni un minuto tarde a Él. A Él, mis hermanos, a Él. Nuestro servicio es para Él. Que hoy hayamos elegido estar aquí en vez de estar en Monte Hermoso o estar en una playa es porque tenemos temor de su presencia. Y si nos toca tener calor allí, ¿cuántos van a ir igual por temor a su presencia? Amén. Pero buen temor. Buen temor. Ese temor a Dios te hace entender que Él es digno. Él es digno. Él es digno. Él lo merece. Él lo merece. Pastor, estoy tan cansado, trabajo tantas horas. No lo puedo buscar. ¿Sabes qué, mi hermano? Él merece que lo busques, aunque te estés cayendo a pedazos. Él merece que lo busques. Él merece que lo busques. Alguien que me diga amén a eso. Él es digno. El Cordero es digno, inmolado. Él venció a la muerte, Él se sacrificó, es digno. Él merece nuestra adoración, merece nuestro sacrificio. Yo sé que no se habla de sacrificio, yo no les predico sacrificio nunca. Pero hoy entiendo que si quiero ser un hombre temeroso de Dios, voy a tener que sacrificarme por Él, claro. Hay momentos que uno hace un esfuerzo por Él y un esfuerzo doble, triple, porque Él lo merece, porque Él lo merece. Saben, hubo una oportunidad donde David estaba escapando de Saúl y él se esconde en una cueva con sus hombres. No sé si recuerdan esa historia. Y Saúl con 3.000 hombres lo estaba persiguiendo a David. Pero en un momento él quiere hacer sus necesidades. Dice la Escritura que se metió en una cueva, Saúl, sin saber que en esa cueva estaba David y sus hombres escondidos. Va Saúl, dice la Escritura en la Reina Valera, cubrió sus pies, que es la forma de explicar que estaba haciendo sus necesidades. Y en esa cueva estaba David escondido. Y comenzaron los amigos de David a decirle: hoy se cumple la palabra. El Señor entregó a tu enemigo en tus manos. Mátalo, mátalo, mátalo. Hoy nos reíamos en casa porque decíamos, si hubiese sido argentino los que estaban ahí le hubieran dicho a David: mátalo, David, mátalo. Dale, mátalo, así, ¿no? Es muy argentino, muy ahí porteña la expresión. Pero dice que le decían: ahí tenés a tu enemigo, cortale la cabeza. Y la Escritura nos dice que en ese empujón que le dieron a David, David se atrevió a cortar un pedacito de su manto con la espada sin que Saúl lo sepa. Un pedacito. Tomó ese pedacito y les voy a leer lo que dice. Dice el versículo 5 allí en 1 Samuel 24, comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor, el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino. Entiendan esto. ¿Qué hizo que David no mate a Saúl? ¿Qué hizo? Un corazón temeroso de Dios. Él era el ungido nuevo. Era el que Dios iba a poner en lugar de Saúl. Estaba todo redondo. Matalo, ya eres el rey. Pero él dijo: yo no puedo tocar al ungido del Señor. Tengo temor de Dios.
Tengo temor de Dios, no puedo hacerlo y es más, me siento mal porque le corté un pedacito de manto. Eso me hace sentir muy mal. ¿Y saben lo que lo hacía sentir mal? El temor de Dios. Mis hermanos, esta generación ha perdido este temor. Saúl podía haber sido matado por David, pero David, por temor de Dios, no quiso tocarle un pelo a ese rey. ¿Por qué? Porque era el ungido del Señor. ¿Qué representa esto para nuestra vida hoy? ¿Existen los ungidos del Señor? Es triste, ¿no? Pero todavía quedan iglesias donde los pastores son asalariados. Solo un asalariado. Y si habría que cortarle, le cortarían la cabeza, no solamente el manto. Yo doy gracias a Dios porque eso no sucede aquí, en esta iglesia. Doy fe de eso. Pero quiero que nos cuidemos, mis hermanos. No solo de tener que cortarle un pedacito de saco. No puede salir una palabra de nuestra boca contra el ungido del Señor, sea quien sea. Tampoco contra tu prójimo, porque eso también es temor de Dios. Tampoco contra tus padres. Ah, no, pero mi papá usted no sabe lo que es. No puedes maldecir a tu papá y a tu mamá. Aunque no te guste como sean o estás en desacuerdo. Son gente puesta por Dios en autoridad sobre nuestra vida. David temblaría antes de levantar una boca, una palabra contra el rey Saúl, aunque era un rey caído por desobediencia. Pero para David seguía siendo el ungido del Señor. ¿Me van entendiendo? Eso es recuperar el temor al Señor. Eso es tener reverencia por lo que Él hizo. Ungió a un hombre. No esperar que caiga, como otros hubieran esperado de Saúl para ocupar el trono. Sino que dijo, no me atrevo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Le corté un pedacito de manto. Por eso te dije hoy desde el comienzo, el temor a Dios te va a librar de muchos dolores. Te va a librar de muchos problemas. Te va a librar de cometer errores graves. ¿Por qué? Por temor a Dios. Prefiero no hacerlo, por temor a Dios. Por temor a Dios. Digan, por temor en su presencia. Llama la atención, y estoy terminando con esto, que Jesús en lo último de su ministerio le habló a los discípulos, allí en Mateo, capítulo 10. Les dijo en el versículo 28, dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Le leo de vuelta, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios. Digan, solo a Dios. ¿Quién puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno? Fíjense ahora en su Biblia, si lo tienen, fíjense si ese pasaje que leímos está en la Biblia de ustedes. Está en la Biblia. Dice, en la Biblia de ustedes dice igual, Jesús le enseña a sus discípulos, teman solo a Dios. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Que no le tengas miedo a otro hombre? No, está diciendo que seas un hombre temeroso de Dios. Que Él sí realmente puede, si quiere, dejar caer nuestra vida en el mismo infierno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo esta noche? A Él es al que le tengo que tener temor. No al diablo, no a los religiosos, como dice este pasaje. Los discípulos estaban preocupados porque estaban siendo perseguidos. Pero quiero que entiendas esta noche, realmente el único que puede dejar caer nuestra vida para siempre en el infierno es Dios. Por eso a Él debemos tenerle temor y recuperar ese temor soberano, ese temor de reverencia a su soberanía, mejor dicho. Ese temor en su presencia es lo que hoy necesitamos recuperar, porque digan conmigo, nos hace bien, nos hace bien. Jesús se lo tuvo que enseñar a sus discípulos, no le tengan miedo a esos religiosos. ¿Por qué? Porque los pueden matar. Ténganle miedo a Dios. En el buen sentido, por favor, se entiendan esta noche. No estoy hablando que Él nos condene, sino que necesitamos recuperar esa reverencia, esa obediencia de fondo que hay, que tuvo David, que tuvo Abraham. Saben, hay un salmo de David que dice, el Salmo 119, 120, mi cuerpo tiembla de temor en su presencia. Siento reverencia por tus decretos. Hay otra versión que dice, tu palabra me hace temblar. Creo que la versión Reina Valera dice, me estremece. ¿Saben? Ese temor que David está expresando realmente fue un temor que siempre lo guió. Un temor sano, un temor puro que hizo que siempre respete cuál era el lugar de Dios y cuál era su lugar. Más allá de las victorias, más allá de las conquistas que podamos tener. Escucha, nunca olvides tu lugar y el lugar de Dios. Que eso te haga temblar en su presencia. Temblar en su presencia. El Dios Todopoderoso.
el que tiene gloria, el que es poderoso. Él decidió habitar con nosotros. Pero eso no quita que podamos temblar en su presencia, como dice este salmo, y reverenciar de alguna manera su palabra. David dice: yo tiemblo en su presencia. Yo te pregunto, ¿tú tiemblas en su presencia? ¿Tiemblas delante de Él? ¿Tiemblas ante su palabra? ¿O te mueve más un estado de WhatsApp de alguien que escribió algo, que lo que te mueve es su palabra? Tu palabra, su palabra es la que te tiene que hacer temblar en el buen sentido, mover tus bases, inquietarte para que digas: algo tengo que hacer para el Señor. Es la palabra la que nos hace temblar, dice David, y es ese temor que viene en su presencia. Mis hermanos, si tengo que cerrar el mensaje, tengo que decirles, por eso le puse al título del mensaje: temor en su presencia. Cuando hay poco de Dios entre nosotros, no hay temor de Dios, porque ese temor se produce cuando Él está, en el buen sentido. Cuando Él está, sientes temor en su presencia, un buen temor. Te acuerdas quién eres y quién es Él. ¿Y qué pasa cuando uno siente ese temor? ¿Qué es lo primero que hace? Señor, perdóname, soy pecador. Vine con una prepotencia gigante, pero ahora me doy cuenta: tú eres el gran yo soy. Yo soy pecador, necesito tu ayuda. Necesito, Padre, que me socorras en esta necesidad. Entiendes, en su presencia, ese temor santo que viene a nuestra vida. Ponete en pie en esta noche. Ese temor que viene a nuestra vida nos sana. Ese temor nos coloca en el lugar donde nos corresponde para entender que Él es Dios todopoderoso. Dejas de estar sumergido en cosas de este mundo como si fueran súper importantes, y empiezas a entender que Él en un instante puede dar o quitar la vida, y que a Él debemos servirlo, a Él debemos seguirlo y a Él debemos temerle en el buen sentido. Amén. Mis hermanos, vamos a orar esta noche. Yo solo quiero que busques su rostro. Espíritu Santo, ayúdame ahora. Ayúdame como me ayudaste en el mensaje. Yo no puedo provocar ese temor. Yo no puedo, Señor. Es tu Espíritu. Ven, Señor, acércate a nosotros. Acércate, dile: acércate a mí. Quiero recuperar ese temor en tu presencia, Señor. Nadie se jactará en tu presencia, dice la palabra. Nadie, Señor. Pecadores somos. Pecadores, Señor. Si quieres esto, comienza a pedirlo ahí donde estás. Despréndete de lo que te tiene atado al mundo, a las cosas terrenales, a los afanes de esta vida, a los deseos terrenales, y dile: Padre, hazme temblar en tu presencia, hazme temblar en tu palabra, Señor. Tócanos, Espíritu Santo. Solo cierra tus ojos y adóralo, adóralo, adóralo.